capítulo 1, pero desde el verso 3, ¿sí? Sígame, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Y ahora, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El principio y el final. El combustible de nuestra fe, creyendo en nuestro Salvador, aceptándolo como nuestro Salvador, y la recompensa de un día poder verlo y poder estar en su presencia. Ese es el galardón que vamos a conseguir. Pero vamos a atravesar circunstancias en nuestra vida. Esta vida que tiene un tiempo acá, pero que si estamos en el Señor, va a estar allá, en su presencia. También si nos alejamos o no estamos o no lo conocemos, hay otro lugar también. Pero nosotros nos enfoquemos en el galardón que Él ha prometido para nosotros. Entonces, volviendo a la historia del pueblo de Israel, sacado de Egipto y llevado al desierto, la transición del pasaje del desierto generó un montón de cosas, de vivencias, de procesos, de aprendizajes. El desierto, compartíamos esta mañana con los hermanos, el desierto no es el problema. El problema es Egipto. Y lo que representa Egipto para nuestras vidas. El Señor los sacó de Egipto, pero muchos llevaron al desierto parte de Egipto. El pecado, la queja, la murmuración. Y Dios quiere tratar con eso. Tengamos en cuenta que aquellos que se quejaban, que renegaban y todo esto que murmuraban, no pudieron alcanzar la tierra prometida. Entonces que pongamos en la balanza también de nuestra vida hoy, a pesar del desierto que nos toque atravesar o de la circunstancia que nos toque vivir, que en todo tiempo Dios va a estar presente. En el desierto, de día, Dios los acompañaba como una nube, y a la noche como una columna de fuego. Permanentemente la presencia de Dios estuvo presente con ellos, acompañándolos de día y de noche. Permanentemente la presencia de Dios está dispuesta a acompañarnos de día y de noche. El tema es, ¿qué lugar le damos? Si estamos mirando aquello que Él ha prometido, o todavía no estamos acordando de lo que éramos, de lo que hacíamos antes. Y en esta mañana los quiero llevar a ese punto para poder entender y poder reflexionar. Porque estamos en procesos. Porque a veces pasamos por crisis, pasamos por situaciones. Pero el problema no está en el desierto, sino en lo que nosotros no queremos soltar muchas veces. Vamos a la Escritura en Éxodo 15:22. Dice la palabra del Señor: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur.
y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No tenían para beber, tenían necesidad, había carencia, no habían arrancado y ya se encontraron con un problema. Entonces, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, verso 23. Entonces, verso 24, el pueblo murmuró, se empezó a quejar. Pero tengan en cuenta que así como el Señor acompañaba de día y de noche a su pueblo, también el enemigo estaba esperando la oportunidad para poder atacarlo. Verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, y te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon junto a ese lugar. Entonces, había una dificultad, había una crisis, había una prueba, pero Dios estuvo en ese lugar permanentemente. Siempre el enemigo va a buscar oportunidades para atacarnos, pero nuestra mente permanentemente tiene que estar puesta en Cristo en toda circunstancia, en toda situación. Es de la manera en que vamos a poder atravesar ese desierto. Y vamos a ver estos 7 parajes o lugares dentro del desierto, cómo Dios estuvo permanentemente con ellos, no los desamparó en ningún momento. A pesar de que murmuraban, a pesar de que se quejaban, a pesar de que no querían soltar. Y Dios permanentemente los iba acompañando. Éxodo 16:1. Partió luego a Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Ya llevaban 2 meses y 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Nuevamente, ¿sí? La misma historia. Y nuevamente Dios allí hablándoles, más adelante en el verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover pan del cielo. Es en el momento en el que Dios provee el maná, lo que ellos estaban necesitando. Y así el pueblo se iba moviendo en el desierto y venía la dificultad o la prueba, pero también venía la salida de parte de Dios. Éxodo 19:1, yo lo voy tratando de contextualizar solo como para poder llevarlo al lugar donde lo quiero llevar. Tengan en cuenta que este es el itinerario del pueblo de Israel, sacado de Egipto, llevado al desierto, en el cual van a estar a prueba, van a ser probados. Tengan en cuenta que el enemigo va a venir a atacar a la mente de ellos, que va a haber dificultad, que algunos no se van a querer mover, algunos se van a quejar y algunos van a tratar de seguir adelante. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de Egipto, 3 meses, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Sí? Es un lugar clave. El desierto de Sinaí es un lugar clave. Allí, en ese lugar, había un montón de problemitas que ellos tenían que solucionar, más allá de la queja, de la murmuración, pero ese es el lugar donde Dios va a hablar directamente y va a dar mandamientos a cumplir. Es un lugar donde de una manera muy particular el Señor se acerca a través de su siervo Moisés para poder hablar y dar instrucciones precisas y claras. Siempre Dios da instrucciones precisas y claras. Sigue en camino. Ahora vamos a pasar al libro de Números, capítulo 12, verso 6. Perdón, número 12, 16. Y dice la palabra, después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Param. Este desierto de Param
tiene una connotación muy particular, es un lugar de cuevas, de cavernas, y en ese lugar el pueblo entró en crisis, entró en necesidad. Venían de una situación y estaban pasando a otra situación, pero estaban en medio de una crisis. Pero el Señor los acompañaba, el Señor permanentemente les estaba hablando, los estaba guiando, los estaba conduciendo, porque no se tenían que quedar en ese lugar. No tenían que quedarse en esa crisis, tenían que superarla para poder seguir ese itinerario que los iba a conducir a aquello que Dios había prometido. Y vamos a ir ahora a Números 21:11. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Estaban cerca de los moabitas, estaban cerca de los amorreos. En ese lugar, conocido como lugar de ruinas, es la previa al último punto que iban a tocar antes de llegar a la tierra prometida. En ese lugar ellos están avisorando que tienen enemigos cerca, que hay peligro, que hay riesgo, pero el Señor no los va a desamparar. El Señor va a estar con ellos permanentemente. Y van a recalar en el último lugar. Y vamos a Números 21:13. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. En ese último lugar, en esa última escala, hubo guerra, pero el Señor les dio la victoria. Pelearon con Sehón, pelearon con Og de Basán, y el Señor les dio la victoria. Pero no era el lugar donde ellos tenían que quedarse, tenían que continuar, tenían que superar mucho más para poder alcanzar hacia el lugar donde el Señor los iba a llevar. ¿Por qué vengo con esta historia? Solamente para refrescar la vida de este pueblo que atravesó un desierto, que tuvo 7 temporadas. En nuestra vida, queridos hermanos, muchas veces pasamos por un montón de situaciones de enfermedad, situaciones de crisis, situaciones de pérdida, situaciones de soledad, situaciones de angustia. Patricia recién decía acerca de cómo confrontar y qué herramientas tomar para poder vencer ese punto. Nuestras crisis tienen que tener un punto y un final. Porque si nos quedamos en la crisis, corremos el peligro de que nuestro angustiador utilice todo lo que tiene preparado para lastimarnos, pero no lastimarnos así nomás. Ese angustiador viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero nosotros en el Señor somos más que vencedores, y nuestro Dios es mucho más poderoso que todas las mentiras que pueda argumentar Satanás. Porque nosotros sabemos perfectamente en quién hemos creído, y sabemos en quién nos levantamos, y sabemos en quién estamos parados. Entonces el enemigo en ese ataque no tiene ni arte ni parte. Cuando mi lamento se hace permanente, es el lugar donde el angustiador va a venir a tratar de lastimarte. Por eso el Señor lo fue sacando de distintos lugares para que no se queden en ese punto de crisis y puedan aprender la lección para seguir al siguiente nivel, al siguiente paso, al lugar donde Dios los iba a llevar. Es un aprendizaje. Si mi llanto, si mi lloro no tiene fin, se va a transformar en angustia y va a ser un lugar donde el angustiador va a venir a intentar angustiarme. ¿Qué quiero decir con todo esto? La salida siempre va a estar en el Señor. Quien va a poner punto final a la situación, a la crisis, siempre va a ser el Señor. Siempre va a ser Él animándonos, siempre va a ser Él sanando, restaurando, confortando, a pesar de la crisis. Yo al principio les decía acerca del desierto. El desierto no es el problema es nuestro pecado, es nuestra falta de fe, es nuestra falta de creerle al Señor que Él lo puede hacer, que este momento puede pasar, puede terminar.
porque va a terminar cuando yo me entregue enteramente a hacer la voluntad de Él. El desierto, la crisis, lo que hace es eliminar a Egipto de nosotros. Aquellos que llegaron al límite de la tierra prometida no pasaron porque todavía tenían parte de Egipto con ellos. Mandaron a 12 personas, comisionaron a 12, y 10 vinieron con una historia, y solamente 2 vieron y creyeron lo que Dios había dicho que había en ese lugar. 10 vieron gigantes que tenían la capacidad de poder destruirlos, y 2 vieron todas las riquezas que Dios había prometido en aquel lugar para nosotros. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver que en el desierto vamos a vivir distintas estaciones. Yo no sé cuál es tu estación. Pero Dios sí la sabe. Él la conoce. Lo importante es que vos lo puedas entender. Es un proceso. Y Dios te quiere sacar de ese lugar para llevarte a otro lugar. Si vamos a ver gráficamente, imagínense en el desierto de día un sol insoportable, 50, 60 grados, sería invivible. Ese mismo desierto de noche tiene temperaturas bajo cero. Ese pueblo pasó por ese lugar. No tenía una sola circunstancia para que me falte el agua, que me falta esto, pero permanentemente Dios, maná, hacer brotar agua de un lugar, un agua amarga, transformarla en agua dulce para que puedan beber y alimentarlos y equiparlos y arroparlos y conducirlos e ir adelante y darle luz en medio de la oscuridad y darle abrigo, cobertura durante la exposición del sol. Él cuidó permanentemente de ellos, Él cuida permanentemente de nosotros. Él es permanentemente nuestro cuidador, nuestro guardador. Es importante que nosotros en esto podamos ver que el Señor no duerme nunca, no descansa, no se fatiga, no pierde la esperanza todavía en nosotros, nos anima, nos levanta, nos desafía, nos lleva más. Por duro que pueda sonar, a veces dormimos. Y así como el Señor les decía a los discípulos en Mateo 26, 40, 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces dormimos y no buscamos a Dios como lo tenemos que buscar, y no buscamos de la manera que lo tenemos que buscar. Dios permanentemente está ahí y está esperando que podamos buscarle, porque Él tiene planes para cada uno de nosotros. No desmayemos, no nos dejemos engañar por las artimañas, dice la Escritura, del enemigo, sino que prosigamos en Él a la meta que Él ha prometido para nosotros. Esa meta es en Cristo Jesús. Todos nuestros días tienen que ser en Cristo Jesús. Cada mañana en la cual nosotros nos despertamos, su misericordia se renueva para cada uno de nosotros. Una hoja en blanco, una nueva oportunidad, un nuevo perdón, un nuevo resarcimiento. Él ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Y a veces nosotros lo dejamos ahí, cuando podríamos tomar y cuando tenemos que tomar eso con nuestras manos. ¿Cómo vamos a hacer para poder atravesar la crisis en medio del desierto? ¿Sí? Y recurro a lo que escribió el salmista, el rey David, Salmo 121, y quiero llevar a solamente la referencia. En medio de la situación de esta enfermedad que nos tocó, hubo una noche que no teníamos fuerza para nada y el enemigo estaba atacando. Solamente tuvimos la suficiente fuerza para decirle al Señor que el que mora bajo el abrigo del Altísimo, poder entender la cobertura que tenemos en Él. No hizo falta que ni siquiera movamos un dedo. El angustiador estaba ahí.
Y el Señor hizo todo lo que Él tenía para hacer en esa noche. Trajo paz, trajo libertad de eso que nos estaba oprimiendo. Y el Señor nos hizo pasar esa situación. Entonces, cuando haya momentos de angustia y quizás no puedas tener la fuerza para hacer una oración, canta, alaba, recuerda lo que Él ha hecho por vos. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo, a Israel. Y como Dios está atento a todo esto, nos anima más. Salmo 121:5: Jehová es tu guardador, no hay otro. No hay fuerzas mías, no hay pareceres míos, no hay una idea mía. Hay un guardador, hay un Señor, hay un justo, hay un abogado, hay un juez, hay un libertador. Hay uno, solo uno, que puede transformar tu vida. Ese lamento en baile, esa situación de crisis en algo que Él va a transformar, porque al fin y al cabo todas las cosas a los que estamos en el Señor nos ayudan a bien. Y esa crisis que quizás de momento estás atravesando va a poder ser utilizada en tu vida para salir adelante en el Señor, pero también como un instrumento en las manos de Dios para poder alcanzar también la vida de otros. El sol no te fatigará, verso 6, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Esto, mis queridos hermanos, es cobertura. Nunca salgamos de la cobertura de Dios. Nunca nos animemos a ir fuera, lejos de su plan, de su propósito, de su voluntad. Corremos riesgo, estamos en peligro y Él no quiere que eso nos pase. Él tiene preparadas cosas hermosas, tremendas, a pesar de la situación, a pesar del desierto que estés atravesando. Y algo que tenemos que hacer: a veces nos preocupamos y nos afanamos demasiado en las cosas, y el Señor no quiere que nos preocupemos, quiere que nos ocupemos en leer su palabra, en orar, en buscar, en meditar, en encontrarme, entender, en estirar un brazo, una mano, un abrazo, una oración, una bendición, una acción de gracias, una alabanza, algo que suba con un perfume agradable para Él. No tanta preocupación, no tanto murmuro, sino acción. Me acuerdo, estudiaba en la escuela secundaria, ¿no? Siempre me acuerdo de esta cuestión. Teníamos una materia que se llamaba prueba de materiales y tomábamos un pedazo de hierro. Y ese pedazo de hierro lo poníamos en crisis, lo poníamos a prueba. El pastor debe conocer, él conoce esa materia. Y nosotros también la conocemos. Ese pedazo de metal era puesto a temperatura máxima. Y después de golpe era pasado a frío. Después lo tomábamos y lo estirábamos para ver hasta dónde iba a dar sin romperse. Y luego lo aplastábamos, lo comprimíamos para ver cuánto iba a soportar, hasta el final poder torsionarlo para saber si se iba a romper. Y el que sobrevivía a eso era dispuesto para ser utilizado en algo. Si eso tiene que ver con tu vida, vamos a pasar por el frío, por el calor, vamos a ver puesta a prueba nuestra fe, vamos a ver ser estirados, comprimidos, apretados muchas veces, torsionados, pero les puedo asegurar que lo podemos soportar en el nombre del Señor. David, cuando se presenta al gigante, cualquiera que veía de fuera no tenía chances. Le quisieron dar una ropa prestada, no. Pero él soltó algo, dijo una palabra en el aire. Él dijo: yo vengo en nombre de quien me envía, en nombre de Jehová de los ejércitos. La piedra que termina demoliendo a ese gigante
no es lo que lo mató al gigante, sino lo que este varón dijo. Y a las crisis las tenés que enfrentar de esa manera. Yo vengo y me paro en el nombre de Jehová de los ejércitos. No hay nada que te pueda detener. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir te van a separar del amor que es en Jesús. Y la salida y la clave está en eso, Jesús. Hay alguien más que estuvo en un desierto. No sé si los músicos por ahí están. Vamos a cerrar con esta historia que también la conocemos. Observemos, miremos el pasaje de este pueblo. Su pueblo escogido, pero nosotros también somos su pueblo. Y acá hay un montón de desiertos que atravesamos, que vivimos, pero nos dejan una enseñanza, nos dejan un aprendizaje. En ese desierto estuvo Dios con ellos todo el tiempo. Y hay una tierra por alcanzar. Vamos a ir a la palabra en Mateo 4, verso 1 al 11. Y quiero que, usted conoce esta historia, pero quiero que la vea de una manera muy particular. El pueblo de Israel fue llevado al desierto. Si hubiesen hecho las cosas bien, eran 40 días. Pero dieron tantas vueltas que fueron 40 años. Lo más fácil hubiese sido ir en línea recta, pero ellos empezaron a dar vueltas y los demoró 40 años. Ahora el Señor, dice la Escritura en Mateo 4, del 1 al 11, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a qué lugar? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y hago un paréntesis aquí, a ser tentado. Esta palabra no te la pasé, Pablo, pero tranquilo, la leo solamente. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. En todo. Hablaba con mi esposa el otro día, ¿qué es ser tentado en todo? 40 días tentado, de día, de noche, en un desierto. Y vino a mi corazón, todas las tentaciones que tenemos nosotros, hoy, esta tarde, mañana, Él las padeció. Él la soportó. Fue tentado en todo. Tuvo que cargar con todo. Y trasladó todo eso a una cruz. Y en esa cruz, por su entrega, poder redimirnos a nosotros. Él llegó a esa cruz limpio, sin manchas. Pero entregó su vida por amor a nosotros. Y después de haber ayunado, vuelvo al pasaje en Mateo 4, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y allí vino el tentador. Allí vino el angustiador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor contestó, escrito está. Cuando venga la tentación a tu vida, corre a su palabra. Cuando venga la dificultad o la crisis, corre a su palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo no se quedó solamente con eso. El angustiador no se conformó solamente con eso. El diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Fíjense siempre que él te va a llevar a un lugar donde te pueda encontrar solo para atacarte.
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Y nuevamente el Señor le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron sus ángeles y le servían. Resiste, soporta la presión, soporta el estiramiento, soporta la temperatura, el frío, el calor, soporta la prueba, la dificultad, soporta la parte del desierto que te toca atravesar. Dios está ahí. Dios va a estar siempre, no te va a soltar de la mano. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Él atravesó con vos y va a estar siempre. Pero hay una parte que a nosotros nos toca, y es poder cumplir con lo que nos comprometimos, de poder cumplir su palabra en nuestra vida, de no desmayar, de no cansarnos, de no fatigarnos, de no dejarle lugar al angustiador para que venga a maquinar planes en nuestra mente. Porque mi todo, mi ser, le pertenece a Dios. Tu persona le pertenece a Dios. Tu embrión vieron sus ojos en el vientre de tu madre. Él estuvo ahí, y Él va a estar en el último día que te va a dar de vida en esta tierra, esperando poder conducirte también a la tierra prometida, al galardón que Él ha prometido. Es importante que podamos entender en este tiempo, en el postrer tiempo, que es un tiempo en el cual Dios no ha dejado de hablar, no ha dejado de cubrirnos, no ha dejado de mostrarnos el camino. Muchas veces nos quedamos con cosas chiquitas, con pensamientos viejos, intentando imponer nuestra propia razón, nuestro propio sentir, cuando Dios nos está conduciendo a algo mucho más grande. No te detengas, continúa. No importa cuál de estos desiertos estés pasando en este momento, lo importante es que ese desierto solamente va a ser una estación más del destino final al cual Dios te quiere llevar en este tiempo. No le prestes el oído a aquellos 10 que vivieron atemorizados de todos esos gigantes que vieron. Prestale atención a aquellos 2 que vieron las riquezas que Dios había prometido para su pueblo. El desierto por el que estás pasando solamente va a ser una temporada que te va a dejar una enseñanza, un aprendizaje, para poder seguir sorteando lo que viene por delante. Y van a venir cosas mayores. Pero así como van a venir cosas mayores, van a venir dificultades mayores. Pero en todo el Señor te va a sostener. En todo el Señor te va a sacar adelante. Pon a prueba tu fe. Pon a prueba tu vida en Él. A veces nos desesperamos pensando: ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a ser mi temporada? ¿Cuándo voy a sacar la cabeza del agua? Y el punto de cuán rápido pueda llegar a esa bendición a tu vida no va a depender exclusivamente de Dios, sino que de la capacidad que tengamos nosotros para obedecer a Él. Obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él quiere para nosotros. Yo sé que hay muchas personas que pueden en este momento estar atravesando una parte de ese desierto. Lo que te quiero decir hoy día es que Dios está ahí, que Dios te va a cubrir, que Dios te va a alumbrar el camino. Pero te invito a que no lo hagas solo, que no intentes pelear vos tu propia batalla. A
Ahora los hermanos nos van a ministrar con una adoración. Pero yo quiero abrir este espacio. Yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu crisis, yo no sé cuál es la situación que estás viviendo. Pero sí puedo decirte que en Él está la salida. Que no te des por vencido, porque Él no ha perdido ninguna batalla. Y si yo soy un hijo de Dios y estoy en Cristo, soy más que vencedor. En esta mañana podemos rememorar las cosas que hemos vivido. Pero pongamos nuestros ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Lo que nos va a permitir llegar a aquel lugar, creerle a Él. No permitan que el enemigo les susurre, les murmure en el oído. Y ocupémonos de todos los días buscar de Dios permanentemente. Es lo único que nos va a permitir estar fuertes para la prueba, para la dificultad. El altar está abierto. Ya es algo de cada uno de nosotros el poder venir y acercarnos y pedirle a Dios ese pronto auxilio, ese pronto socorro, de poder venir a reconocernos a nosotros mismos que podemos ser débiles y que quizás no tenemos la fuerza suficiente para poder atravesar esta parte del desierto, poder abrazarme a Él y tomarme a Él y poder seguir corriendo esta carrera al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que podamos tener la libertad en esta mañana de venir al encuentro de Dios y poder entregar nuestra carga, nuestra dificultad, nuestra crisis. Él está en esta mañana hablándonos y te quiere hablar personalmente, te quiere dar instrucciones específicas, te quiere decir algo muy particular. Él dice: todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, porque yo los voy a hacer descansar. No hace falta que sigas cargando la misma mochila que has venido cargando por años. Entregásela a Él. Esta es la oportunidad que tenemos de pasar a una nueva temporada, de poder estar más cerca de aquello que Dios nos ha prometido. Mientras vivamos acá, vamos a vivir en pruebas, en dificultades. Pero nuevamente, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído, y yo sé que la salida está